Buenas tardes a todos, mi nombre es Alexa Daniela Medina Vallejos, soy estudiante de la Universidad Tecnológica de Honduras y mi número de cuenta es 2020 30 11 0018. Hoy les hablaré sobre un caso bastante difícil, el cual involucra a una niña de 12 años, quien quedó embarazada tras una violación. Su madre ha solicitado un aborto para proteger la vida de su hija y pues no se le dio respuesta en ese momento. Al analizar este caso, pues vemos que se aplica la teoría de The Working en situaciones de conflicto, ¿verdad? Donde las normas legales y principios fundamentales entran en discordia. Para empezar, les presento el caso más detallado. Una niña de 12 años fue violada por un familiar y como consecuencia quedó embarazada. Su madre se enteró de esta situación y denunció el hecho. Además, solicitó que su hija abortara. Sin embargo, el fiscal le informó que el aborto era prohibido en el país. Más tarde se le realizó un examen médico a la niña y se verificó que debido a su escaso desarrollo físico, mantener el embarazo perjudicaría la vida de la menor. La madre acudió ante el fiscal nuevamente y solicitó el aborto. El fiscal le dijo que no se podía porque era una prohibición y que no tenía la autoridad para ordenarlo. Entonces, la madre se fue en amparo ante la sala de lo constitucional solicitando que se le permitiera a su hija abortar y que si bien, aunque estaba prohibido por la Constitución, la vida de su hija era más importante. El filósofo Ronald Dworkin es ampliamente reconocido por su teoría de la interpretación del derecho en los llamados casos difíciles. Estos casos donde la ley parece insuficiente o contradictoria para proteger los derechos fundamentales como el derecho a la vida y la integridad humana. The Working argumenta que el derecho no debe reducirse a la aplicación mecánica de normas rígidas, más bien se concibe como un sistema de principios morales y de justicia que debe guiar al juez en la toma de sus decisiones. Este enfoque permite que en lugar de que se aplique la norma de manera automática, los jueces interpreten cada caso de forma coherente con principios de equidad, dignidad y protección de derechos humanos. En el caso que nos presentan, el aborto está prohibido de manera general. Sin embargo, la situación de esta niña que quedó embarazada tras una violación enfrenta una amenaza grave a su salud física y emocional. Esto plantea un conflicto donde el principio de protección de la vida de la menor debería ser prioritario, conforme a lo que son los derechos humanos. The Working, según su teoría, cuando una norma general pone en riesgo la integridad o la vida de una persona, el juez tiene la responsabilidad de evaluar los derechos que están en juego. Si es necesario, puede hacer una excepción basado en principios superiores de justicia. Para The Working, el derecho no está compuesto solo de normas, sino también de principios, y estos principios deben prevalecer en situaciones donde el bienestar y la dignidad de las personas están en juego. En este caso, la prohibición del aborto entra en conflicto con el principio superior de protección de la vida y la salud de la niña. La teoría de The Working sugiere que el juez debe priorizar la vida y el bienestar de la menor sobre la prohibición general del aborto. Asimismo, ¿verdad? Podemos mencionar como resolución desde una perspectiva como si fuera la magistrada de la Sala de lo Constitucional, que debería analizarse este caso desde la teoría de The Working, considerando tener en cuenta dos elementos centrales: el derecho a la vida y la dignidad humana, especialmente en el contexto de los derechos fundamentales, aplicables a una menor que se encuentra en una situación de extrema vulnerabilidad. Mi resolución se basaría en, primero, reconocimiento de la colisión entre los derechos. La Constitución protege el derecho a la vida desde la concepción.
Sin embargo, también garantiza la dignidad humana y prohíbe cualquier trato inhumano o degradante. En este caso, la menor enfrenta un riesgo evidente y significativo para su vida, debido a su corta edad y a su estado físico, lo que presenta una colisión entre el derecho a la vida del feto y el derecho de la niña a su propia vida y a no ser sometida a un riesgo inminente y grave, es bastante conflictivo. La interpretación basada en principios superiores, como se puede aplicar la teoría de Working, considero que los principios superiores como el derecho a la vida y la dignidad deben orientar la interpretación de la Constitución. En este contexto debería ser excepcional. El riesgo para la vida de la niña justifica una excepción a la norma general que prohíbe el aborto. La interpretación debe priorizar el derecho de la niña a la integridad física y emocional, así como su derecho a una vida digna y libre de riesgos desproporcionados. También autorizaría como el aborto como una medida de protección a la menor, dado que la situación que presenta esta niña se permitiría el aborto como una medida extraordinaria para proteger la vida y la salud de la menor, asegurando que se tomen las precauciones médicas necesarias para el bienestar de la niña. Esta decisión pues no contradice lo que dice la Constitución en su esencia, sino que responde a una interpretación donde los derechos fundamentales prevalecen frente a una norma general que está en circunstancias de peligro. También consideraría el impacto que tiene esta situación a largo plazo si se llegara a prolongar el embarazo. Recordemos que la violación es un caso de extrema gravedad y es una marca indeleble en la menor. Pues prolongar el embarazo sería someterla a un sufrimiento adicional e injusto. En este sentido, permitir el aborto no solo busca proteger su vida física, sino también evitar un impacto emocional irreparable. En conclusión, la teoría de Working nos brinda un marco robusto para interpretar el derecho en casos donde las normas parecen entrar en conflicto con los derechos fundamentales. En este caso, el derecho a la vida y a la integridad de la niña debe ser principio rector de que sea el que guíe nuestra decisión. Permitir el aborto en estas circunstancias no implica una violación a la Constitución, sino una interpretación que pone por delante la humanidad y la justicia. Al analizar el caso desde este enfoque, no solo reflejamos que un derecho no solo respeta las normas, sino que busca lo que es la justicia y la protección de las personas en situaciones de vulnerabilidad. Y que hay situaciones que se consideran excepcionales y que se debe intervenir de manera extraordinaria y compasiva para el bienestar de las personas. Sin nada más que agregar, pues esta ha sido mi opinión personal respecto a lo que ha sido el caso. Vemos que es un caso bastante conflictivo, un caso conflictivo en lo legal, porque en lo moral y desde una perspectiva personal vemos que la situación que ha pasado una niña de 12 años de edad ha sido demasiado extremo. Entonces, sin más que agregar, este ha sido mi aporte. Espero que sea de mucha ayuda para cada uno de ustedes, para poderlo comprender, para poderlo analizar y para poder entender si se encuentran en situaciones similares el entorno de la situación. Gracias.